Bienvenidos a Charlas Urbanas. Hoy hablamos de comunicación, de literatura y de inmigración y lo hacemos con Andreina Monasterio, periodista venezolana afincada en nuestro país, en Madrid, desde 2014, creo que he dicho bien, ¿no? Así es. Correcto. Así Andreina, es, ¿cómo Lulu. estás? Gracias por venir a Charlas Urbanas, por asomarte aquí a este espacio. Nada, bienvenida. Tenía ganas de charlar contigo hace tiempo porque, bueno, cuando te conocí, una mujer tan emprendedora, y poco a poco empecé, bueno, pues a saber más de ti y eres como una caja de sorpresas, un emprendimiento que va en varias líneas. Y cuando empecé a preparar la entrevista dije, ¿por dónde empiezo? Vamos a ver. Creo que me voy a quedar con la parte de la literatura, algo que te gusta mucho. Si te parece, empezamos por ahí. Perfecto, yo estoy contentísima de estar aquí, de verdad tenía muchísimas ganas, para mí era como la manera perfecta de cerrar el día y bueno, tú misma lo has dicho, yo desde que llegué a España en 2014 he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas, de desarrollarme en muchas cosas, de conocerme también mejor y en otros ámbitos que quizás en Venezuela no hubiese explorado de esta manera y me siento muy afortunada, la verdad me siento muy afortunada por poder descubrir esta parte de mí gracias a la migración. Qué bien, que te haya traído algo positivo, ¿no? Después de, me imagino que ha sido una época difícil, ahora nos contarás, pero que te haya traído algo bueno y que sobre todo te haya ayudado a encontrar pues uno de tus talentos, ¿no? En la vida y a desarrollarlos. Porque tú eres periodista, hemos dicho, y una de tus pasiones son los libros, en concreto la literatura infantil y juvenil en particular, Así es, ¿no? ¿Y cómo así es. surge en ti esta preferencia? Bueno, esto digamos que viene también un poco alimentado por mi madre y por mi abuela. Ujú. Desde que yo era muy pequeña, mi mamá, bueno, primero notó que me gustaba leer y además era una cosa de cultivar eso, de cultivar el hábito, porque mi abuela leía muchísimo, mi madre leía mucho. Yo antes de empezar a leer de manera formal, yo recuerdo que yo cogía los libros que tenía mi mamá en la biblioteca y me inventaba historias, ¿no? Porque no sabía leer. Entonces los cogía al revés y le contaba a mi madre una historia o le inventaba lo que decía ese libro en particular. Y claro, ella veía eso y entonces en cada carta que yo le hacía al niño Jesús, que bueno, como una carta a los reyes, Sí. Ujú. ella siempre agregaba además libros y me llevaba a las pocas ferias del libro que se hacían en ese momento en Venezuela para que yo escogiera también los libros que yo quisiera. Y teníamos cerca de la casa una librería, la del Fondo de Cultura Económica, que es una editorial que además en literatura infantil y juvenil, libros, álbums, tiene cosas maravillosas. Entonces también yo siempre pasaba por esa vitrina y los veía y yo le decía a ella que yo quería trabajar en el Banco del Libro, que era una institución venezolana que se encargaba de fomentar la literatura infantil y juvenil. Entonces, digamos que como que ese interés siempre estuvo allí. Lo viví como niña, o sea, como lectora, Sí. y a medida de que fui creciendo y fui incorporando otras lecturas, eso quedó allí. O sea, yo nunca perdí como el gusto por el libro álbum ni por los libros para niños. Por supuesto, a medida que iba creciendo era una mirada distinta, Claro. pero siempre estuvo eso allí. ¿Mm? Ujú. Qué bien. Pero ha sido aquí en España donde has empezado a desarrollar un poco esta actividad dirigida más al mercado infantil y juvenil, ¿no? Así es. Le Ujú. comentaba precisamente a una amiga en un podcast Sí, que tenemos hace poco que uno a veces ignora ciertas señales claro. que se te van dando en la vida con respecto a tu vocación o a Ujú. otras cosas que te gustan. Entonces, yo en Venezuela, paralelo a mi carrera de periodista, a mí se me plantaron como varias dudas. Eh,
Por ejemplo, yo entré a estudiar Derecho antes Sí, de entrar a estudiar periodismo, pero yo siempre supe que yo quería periodismo. Pero sí. bueno, quizás si yo me cambiaba dentro de la misma universidad iba a ser más fácil y todo. Había varios estudiantes que estaban en la misma situación que yo y fuimos a orientación vocacional y nos hicieron unas pruebas. Y Mm. claro, periodismo era una de las opciones, pero me salía muy alta educación infantil, ¿no? Ah, mira. Y claro, yo decía, no, muy bonito, todo, muy bello, pero para esto se necesita vocación. Sí, porque además, o sea, en Venezuela a los docentes a veces se les mira casi que de soslayo y, en fin, Ya. es como muy ingrato todo para Bueno, ellos allá. quizá a veces en España también, ¿eh? Habría que Sí, escucharles, pero lamentablemente también ahí han perdido un poco de poder en cuanto a llevar la batuta de la educación, que es lo que debería de respetarse, ¿no? Es lo que claro, o ellos sea, digan, ¿no? es que es un Mm. rol súper importante y sobre Sí, todo desde tan pequeño. totalmente, Y entonces totalmente. yo decía, no, o sea, esto necesita mucha vocación. O sea, lo mío es el periodismo, letras, si acaso, Bueno, pero eres una comunicadora nata. Y claro, o sea, entonces ahora has recuerdo que me juntado salía un ahí poco. eso. Claro, que la vida es así, al final es verdad que tienes como bueno, un inicio en una pasión de algo y parece que luego la vida te va llevando por otro camino, pero después te dice, no, ya acuérdate que esto lo tienes que incorporar, que no se te olvide, que eso lo tienes que continuar y lo incorporas ahora de repente, ¿no? A Tú la vida misma que lo te has está faltando. dicho, es como un ingrediente que incorporas. O sea, es algo que te enriquece, es como lo que le hace falta a la receta para hacerla de buena a sublime. Para Es que algo digas, así. perfecto. Y entonces, bueno, estaba eso Mm, y yo lo ignoré y dije, no, yo quiero periodismo, tal, seguí, saqué mi carrera. Y luego yo sentía esa mm, inquietud por escribir y me empecé a apuntar en talleres de escritura creativa, conocí a mucha gente y recuerdo que uno de mis profesores de escritura creativa, él tenía una fundación, se llamaba Fundación Aprende a Escribir un Cuento. Y esta fundación tenía talleres pagos, que era uno como el que yo hice, y tenía otros talleres que eran gratuitos ujú. para niños de escuelas públicas que estaban en barriadas complicadas. Sí, Entonces, ese proyecto me encantaba y él solía tomar como alumnos que les interesaran ese tipo de cosas de sus talleres para que fueran monitores luego de estos talleres. sí. Entonces yo fui monitora de esta fundación también un tiempo, lo disfruté un montón, eran para niños y preadolescentes y digamos que tampoco yo era como consciente, o sea, yo lo hacía, lo disfrutaba, pero eso, o sea, era como una cosa más que yo hacía. Claro. Y claro, cuando hice un curso de cuentacuentos también, porque me Mm, gustaba mucho la narración oral, sí. allí fue donde, digamos que terminé como de enamorarme del todo de la literatura infantil y juvenil de una manera más formal. Ya estaba graduada como periodista, ya estaba trabajando en una revista Mm. y volví a encontrarme con esos libros con otros ojos, ¿no? Y digamos que ese fue ya como ese punto de no retorno. Yo nunca me imaginé, y eso lo tengo que decir, que, Claro. que hacer esa formación iba a ser como tan significativo para mí una vez que yo migrara, porque sí que una de las opciones que yo tenía como comodín para aplicar aquí en España al llegar era dar talleres de escritura creativa a niños y tal, pero lo de cuentacuentos y todo esto, en mi cabeza eso no estaba, pese que me había formado y todo, pero como te digo, Sí. de alguna manera estaba allí guardadillo. Y mira tú por dónde. Mira tú por dónde. Resulta que puedes sacarlo y ponerlo en práctica aquí. Mm. Sí, y que empecé a como que a darme cuenta de ello porque empecé a trabajar aquí con niños como canguro. Y claro, yo tenía que interactuar muchísimo con los niños, salir con ellos, jugar. Y a mí me recomendaban mucho entre familias, o sea, una Sí. familia de este me recomendaba con la familia de otro y tal. Y recuerdo que con una familia con la que yo trabajaba, allí había muchas familias con niños Sí. en esos edificios. Y entonces en el verano,
una mamá me pidió que por favor estuviera con su niño porque él iba a cambiarse a un cole bilingüe totalmente y quería que yo lo ayudara un poco con el inglés, porque ella me había escuchado hablar con los otros nenes en Claro. inglés porque eran un poco expatriados. Sí. Y yo a este peque le empecé a leer cuentos en inglés. Ujú. Cuentos en inglés que además yo compraba en mercadillos, en librerías de segunda mano y tal. Y claro, a él le gustaba, le interesaba, yo lo disfrutaba un montón y también la vida me dio la oportunidad de trabajar en como monitora, como Sí. dependienta en una juguetería de juguetes educativos, que años después incorporó libros en su catálogo y allí también formalmente ya pude dictar talleres con los niños de temas de Desarrollo. inteligencia emocional y todo esto con los Sí. libros como herramienta. Ujú. Y yo tengo una curiosidad, pero es una cosa importante que seguro que me puedes responder. Sí, Tú que sí. tienes la comparativa al venir de Venezuela, ¿cuál es tu percepción del consumo y de la publicación de libros en España? Uf, mira, para eso lo he comentado muchísimo con mis otros amigos periodistas y escritores. O sea, Ajá. para un Sí. hispanoamericano, ya no hablemos de un venezolano, para un hispanoamericano, publicar en España, yo creo que debe ser, y salvando las distancias y sin ofender a nadie, lo que para alguien de fe musulmana, ir a la Meca. O sea, Ya. es es como publicar donde está la madre de todas las editoriales, o sea, es como publicar en la gran editorial madre. Es un mercado enorme, Mm. es un mercado competitivo, no entremos en si es una competencia justa o no. Eh, Se publica para todo tipo de gustos, o sea, puedes encontrar desde la narrativa más Sí, exquisita. hay oferta, eso desde luego. O Mm. sea, exacto, hay muchísima Sí, oferta. Hoy en día también es cierto que si tienes como cierta fama, cierta influencia o reconocimiento, pues también casi seguro te van una editorial te va claro. a pescar. Eso es lo que te iba a decir, que a lo mejor hay Sí, mucha posibilidad porque el mundo editorial es muy grande, hay muchas editoriales, pero entrar y que te publiquen si eres un escritor novel no es tan fácil. no, es muy grande y te Cerrado, digo, pequeño, es el sueño, pero no es fácil. ya. O sea, no es fácil entrar como en esas fauces. Yo lo veo como una ballena que abre la boca muy, muy grande y entra y todo, o sea, es como, wow, todo lo que entra allí, hacerte notar o que guste o que tú le demuestres a la Ya, editorial como que, o sea, que vale la pena, que confíen en tu manuscrito. Bueno, que al final tu manuscrito claro. tiene que hablar por ti, obviamente, pero es complicado. O sea, sí te digo, es complicado. Sin embargo, conozco autores venezolanos, por decirte lo que conozco más de cerca, Sí, que han publicado con pequeñas sí. editoriales, también otros que tienen años acá y se han labrado un camino y han publicado con editoriales españolas muy Se puede serias. empezar con una autopublicación que también es difícil después sacar a la venta tus propios libros. Pero bueno, a veces puede ser el camino. Y en cuanto al consumo, ¿cómo ves? Sí, el Si se consumo, lee, si pues no se lee poco, cada vez menos. siempre, por ejemplo, yo venía de Venezuela y en Venezuela al principio había un concepto de que la gente no leía. Yo con el pasar de los años me daba cuenta de que ese mito se estaba empezando a derrumbar porque cada vez que yo me montaba en el metro, yo veía gente leyendo. Aquí lo veo muchísimo, o sea, lo veo mucho, mucho, mucho. Yo siento que aquí la gente sí lee, no leerá, de repente no todo el mundo leerá narrativa, pero sí veo consumo. Y para la parte infantil, o sea, de literatura infantil y juvenil, es que hay tanto en el mercado que todo el mundo tiene de dónde escoger. Y hay maravillas. O sea, hay maravillas y sí te puedo decir que estando
en Latinoamérica casi todos los libros que yo consumía como lectora de literatura infantil y juvenil provenían de editoriales españolas. En todo caso, bueno, de Venezuela también tiene una editorial muy fuerte en literatura infantil y Sí. juvenil que se distribuye también aquí en España, desde Barcelona, y que distribuye también a otros países de Latinoamérica, que es Ecaré, eh, pero muchísimas de esas editoriales de literatura infantil y juvenil estaban aquí en España, muchas. He Y de hecho leído, fue una de las razones para escoger España. qué bien, porque he leído en uno de tus sueños, o sea, en una de tus entrevistas, que uno de tus sueños es montar tu propia editorial, ¿no? Sí, ese es Seguro un que lo sueño. consigues, conociendo lo emprendedora que eres, seguro que lo consigues. Ese es un sueño que yo he estado como dándole la vuelta desde que trabajaba ya como periodista. O sea, de hecho Sí. yo hice un diplomado en edición que tenía un proyecto final y el mío era una revista. Terminó siendo una revista dedicada a padres y educadores, ¿no? Y yo siempre decía, bueno, mi editorial empezará desde algo pequeño, o sea, desde un producto, desde publicar una revista e irá creciendo. Eso es algo que ya luego de que llegué a España y precisamente veo lo coloso que es esto, ha ido cambiando. O sea, ha ido cambiando. Ahora lo veo de una manera diferente. Me gustaría hacer algo más tipo como una editorial escuela, Qué una interesante cosa el proyecto. así. Sí. eh, de hecho, tengo muchas ganas de emprender formalmente, pero todavía estoy esperando Que llegue un ciertas. poquito el momento propicio, ¿no? Sí, 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 primero tengo que cerrar muchas cosas, Sí. pero sí que lo comentaba ayer mismo. Creo que yo tengo que emprender con respecto a este tema porque siento que he tenido mucho tiempo para pensarlo, pero todo el tiempo ha tenido su razón de ser. Claro, claro, seguro que sí. Pues conociéndote, te digo que lo consigues y no tardando, ¿eh? Vamos, 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 estoy convencida. ¿Y qué papel crees que juega la cultura y en concreto la literatura en la integración social? Pues es muy importante, yo diría que es casi todo. Tú tienes, para integrarte en una sociedad, tienes primero que entender su cultura. Mm, Tienes que, en el caso, en mi caso, yo busqué mucho hacer voluntariados aquí. De hecho, estuve como voluntaria en una librería solidaria acá y eso te permite compartir con gente tanto local como con otros inmigrantes y expatriados que también se metían con el mismo propósito. Entonces yo estaba en contacto con italianos, con españoles, con otros latinoamericanos y fue como una amalgama muy rica. También en una organización que daba ayuda a migrantes, daban un taller de historia de España. ujú. Lo daba una señora que casi se graduó como periodista, o sea, prácticamente hizo toda su carrera, pero al final no se licenció. Y ella es súper curiosa, pero súper. Entonces ella lideraba el grupo, era muy gracioso porque era un grupo de jubilados, entonces yo era la más joven. Además era la más joven y éramos creo que dos latinas, nada más. Sí, Y, y bueno, nosotros íbamos a museos, siempre teníamos precio de grupo, además ella era súper habilidosa para conseguir todo eso. Nos contaba cosas de la historia de España, hacía exposiciones, íbamos a comer a veces al final de un paseo. Y recuerdo que fue algo muy gracioso una vez que nos sentamos todos y había un menú. Y esta anécdota del menú yo siempre la cuento porque, cuéntanosla, venga. o sea, Cuéntanosla. uno de los platos era paella, ¿no? Entonces, Ah, bueno, venga, sí, yo pido mi paella. Y cuando yo era pequeña y adolescente y todo, e iba con mi padre a comer paella en algún restaurante a la orilla de la playa o lo que sea, nosotros teníamos el hábito de ponerle aceite de oliva a la paella. mm,
Entonces, claro, yo me traen mi paella y le empiezo a poner yo el aceite de oliva y todos esos señores se me quedaron viendo así, Diciendo, ¿y ¿qué esto? haces? ¿De dónde ha salido? Y yo, no, Claro. le pongo aceite de oliva y tal. ¿En serio? O sea, pero claro, todo así como, ay, claro, este tipo de cosas, o sea, a mí me parecen maravillosas porque tú, o sea, ellos entienden que para nosotros no es tan ajeno comer una paella, Claro, pero quizás la comemos un poco distinto a, claro, a claro, cómo se come claro, tradicionalmente claro, aquí. efectivamente. Hay variantes Sí, sí, y según los esto, lugares. yo recuerdo que, claro, yo sigo en contacto con la organizadora de ese grupo, entonces ella me sigue mandando convocatorias de películas, de presentaciones, de libros, exposiciones, a su vez yo le mando todo lo que yo tengo a mi alcance también de autores hispanoamericanos y todo esto, entonces hay un intercambio, o sea, Mm, hay un intercambio y entender, sobre todo, que no somos tan diferentes. O sea, más bien es más lo que nos une. O sea, nos une un sí, idioma en sí. común y hubo personajes de Venezuela que fueron fundamentales en la historia de España y viceversa, que uno de repente Así no tiene es. ni idea y Mm. vienes acá y lo conoces. Eso es, eso es. Cuando sales de tu país es verdad que acabas conociendo más cosas de las que Sí. se te han pasado por delante estando allí, porque bueno, pues no has prestado tanta atención, siempre piensas, bueno, ya lo conoceré, voy a tener tiempo para ir a este sitio y enterarme y al final. Y venimos, mira, hablando de todo esto, esta tarde ya hemos dicho varias veces que eres una mujer muy emprendedora, que no solo eres emprendedora contigo misma para conseguir tus objetivos, sino que además ayudas a los demás a que puedan tener una vida mejor aquí en España, en este caso, ¿no? Eres la vicepresidenta de la Asociación de Comunicadores Hispanoamericanos, Gente que Comunica, y cuéntanos cómo surge esta asociación, cómo es el fundarla y en qué consiste, cuál es su objetivo. Mira, esta asociación, tú lo has dicho muy bien, es una asociación de comunicadores hispanoamericanos que hacen vida en España. Y está conformada por un grupo de periodistas, locutores, influencers. Em, Tenemos previsto que quizás se incorporen escritores también, que tenemos un objetivo común y es ayudar a la inserción social y laboral Ujú. de los comunicadores iberoamericanos en España y a la vez retribuir a la sociedad que nos está recibiendo, pues con información, con enriquecimiento cultural, con talleres que damos de mejoramiento profesional que no solo van dirigidos a estos comunicadores, sino que también estos comunicadores, la idea es que se preparen para poder Para brindar impartirlos. servicios ¿Mm? a la sociedad en general, ¿no? Creo que si algo diferencia a esta organización de otras que ya existen en España es que tiene un marcado enfoque social, que es lo que nosotros buscamos que tenga. Por ejemplo, de las primeras actividades que hemos tenido, muchas han involucrado miembros de la comunidad. La primera la hicimos en llave con una ONG que se llama Acción Triángulo, con la que Ujú. tenemos una relación muy estrecha y ellos pues nos han cedido sus espacios. En esa ocasión fue una bailoterapia que se hizo en el Parque Casino de la Reina, en Lavapiés. Y la idea era dinamizar el espacio para que la gente pueda como, digamos, retomarlo y no dejarlo al abandono y a que grupo de gente indeseable se reúna allí a cometer fechorías, ¿no? O sea, la idea es que la Claro, gente claro, se vaya como apropiando de sus espacios, salga de su casa, pase un rato distinto. Hemos claro. dictado también talleres sobre educación en España, oportunidades educativas en España, sobre todo para los migrantes que llegan y llegan con hijos. Ujú. Y claro, lo mismo, el aparato educativo también es tan grande y te da tantas posibilidades que puede ser abrumador. O sea, Claro, tú dices, bueno, yo siempre he querido que mi hijo vaya a la universidad. Ya, pero de repente si tu hijo no quiere ir a la universidad, pues que sepas que también hay otras opciones o que tú, claro. cómo Que puedas convalidar tus tener unas estudios. referencias de alguien que te ayude Exactamente. a saber A cómo te entender. tienes que mover, claro. Mm.
cómo Así son los es. mecanismos del país de acogida. Y hablando de eso, igual que antes te preguntaba que tenías la comparativa entre los mundos editoriales, entre Venezuela y Latinoamérica, por toda la parte que tú conoces, y España, ahora te voy a preguntar si crees que España es un buen país de acogida o qué nos Sí, falta para ser un buen país de acogida, que a lo mejor nos faltan muchas cosas. mira, totalmente. A mí no se me ocurre otro país para emigrar con las mismas posibilidades que yo tenía aquí. Sí que es cierto que hay un país para cada persona, pero hablando de España, España es muy benevolente con el inmigrante. Es con todo lo que puede tener para mejorar. Seguro. Tiene un sistema que te ayuda, tiene un sistema que te da como cierta estructura desde un comienzo. O sea, el hecho de que tú te llegues y te puedas empadronar, así sea con el pasaporte, eso no sé cómo funcione en otros países, pero a mí, por ejemplo, me daba como una sensación de seguridad que no te sé explicar. O sea, porque en Venezuela, más allá del censo electoral, Sí, no sé, que lo hacían cada cierto tiempo. mm, yo no, o sea, aquí sentía que, bueno, que pues, el Estado, bueno, sí, sabe dónde estás viviendo, pero eso te da acceso a una cantidad de servicios, o sea, tienes un centro de salud donde te puedes atender, claro. tienes un centro comunitario donde puedes hacer actividades Mm. deportivas o sociales, Sí, puedes tienes ir a una una biblioteca. estructura organizada, Exacto, tienes una estructura que compartidas. te permite hacer tu vida Claro. con pocos recursos Mm. o con ningún recurso o con muchos recursos. O sea, tienes eso de dónde, como de dónde tirar. O sea, esto tienes una red de bibliotecas que a mí me parece que funciona bien. Sí. Eh, tienes una red de Sí, transporte que al lo que principio puede ser, hablábamos también con la educación, tienes sí, colegios también que, ¿sabes? Para, si no tienes muchos recursos, tienes educación pública y fenomenal, así tienes es. sanidad, tienes, claro. Así es, ¿no? Es muy amigable en ese sentido para el que está llegando. Puede ser abrumador, burocráticamente hablando, cuando tienes que hacer ya trámites mayores. Entiéndase, Sí, eres descendiente de españoles y nunca sacaste tu DNI. O sea, tienes tu nacionalidad española, pero nunca sacaste tu DNI porque no vivías acá. Entonces, bueno, eso tú tienes que cumplir un requisito legal con una literal de nacimiento que es exclusiva para sacarte el DNI y que en Venezuela puede demorar toda la vida para que te la hagan llegar, etcétera. O sea, que quieres homologar tus estudios, de repente si no diste con el funcionario correcto, pues la cosa se puede, se puede no sé si te eternizar y hacerse... consuela, pero eso también nos pasa a los de aquí, ¿eh? O sea, es Bueno, decir, bueno, dime todo, ¿qué es todo lo que tengo que llevar? Absolutamente todo, porque si no voy a tener que ir 20 veces porque algo me va a faltar, alguna otra ventanilla voy a tener que visitar. Sí que es verdad que administrativamente deberíamos de mejorar mucho y agilizar más. y Eso es algo verdad. que tiene España es que en estos centros que te digo que son deportivos y tal, de cada ayuntamiento, también tienen muchos cursos gratuitos, otros creo que son, no sé si conllevan una colaboración, pero hay como para todos los gustos. Y además, algo que es muy, como muy español es que son muy gregarios para muchas cosas. Entonces hay aplicaciones, entonces tú te metes en Nextdoor o en Tienesal, ese tipo de aplicaciones, entonces se forman grupos para ir a trotar, grupos para jugar, no sé, el ajedrez, grupos. O sea, siempre puedes encontrar un grupo del cual formar parte, conocer de la cultura, integrarte y ocupar tu tiempo mientras de repente consigues un trabajo o consigues el trabajo que quieres, porque
otra cosa que hemos hecho en Gente que Comunica, tenemos un programa que se llama Tertulias Migrantes. Y la idea es que cada ponente hable en primera persona de cómo ha sido su experiencia con respecto a una situación de adaptación. En el caso, o sea, en mi caso yo pude hablar de cómo crear redes de contacto. Y una de las cosas que a mí más me ha ayudado a crear redes de contacto ha sido esa, o sea, ir a grupos donde puede que todo el mundo sea muy diferente, pero al final vas a conectar con alguien Porque y tienes eso un que te está objetivo diciendo esa común, persona, sí, o es la sea, actividad. lo más intrascendente te puede llevar al camino que tú estabas buscando. Entonces yo eso lo recomiendo un montón. Claro. Y estás dando además muy buenos consejos y seguro que lo haces alrededor de la gente o sea, que se junta en tus entornos, porque sabes mucho y porque lo has vivido, pero yo creo que viniste a España un poco de casualidad, o sea, no, viniste a estudiar, pero te quedaste un poco de casualidad, ¿no? La idea inicial no era quedarte. No, la idea inicial sí era quedarme. Ah, sí, Era creía que era. quedarme, lo que pasa es que hubo como un cambio de planes Mm, con respecto a la manera como me iba a quedar. Yo vine como estudiante porque, bueno, quería hacer un máster que no tenía nada que ver con mi carrera tampoco, pero temas propios de Venezuela, uno ni siquiera podía escoger el estudio que uno le gustaba porque en ese momento el Estado, había un control de divisas, entonces el Estado como que te decía para qué podías usar divisas a precio preferencial y para qué no. Entonces si tú decías, bueno, yo quiero ir a hacer un máster de periodismo o de literatura infantil, pues te decían, bueno, eso no es prioritario para la nación, con lo cual no te apruebo o sea, que tú puedas usar tus dólares desde aquí para pagar allá. Entonces yo escogí uno que dije, bueno, este se lo han aprobado un montón de gente que era de recursos humanos, ¿no? Que parece que sí era prioritario. Pero con todo y eso, me lo negaron. O sea, me negaron esa posibilidad cuando ya yo estaba aquí y no pude pagar mis estudios. O sea, había pagado la matrícula, sí. pero no pude terminar de pagar el máster, que era costosísimo. Además, tenía mi dinero en Venezuela, pero el Estado no me permitía hacer la conversión. Entonces me tocó tirar de plan B, plan C, plan D y todos los planes que surgieran, porque claro, si no puedo terminar mi estudio, Claro. no puedo optar a renovar mi visado de estudiante. Y si no renuevo mi visado de estudiante, entonces ¿en qué estatus legal me voy a quedar aquí? Entonces, bueno, eso me fue llevando a tomar otras decisiones. Eh, Tuve que pedir asilo en su momento, ser solicitante de asilo, pues con todos los alegatos que además como periodista yo tenía que eran perfectamente válidos y que me llevaron a salir del país. Y pues así fue que me fui quedando como con diferentes figuras jurídicas aquí. Es que estaba pensando, mientras hablábamos, que de cualquier manera, claro, tu camino era estar aquí para ayudar a mucha gente a tu alrededor, para hacer muchas cosas aquí, para construir mucho a tu alrededor y plantando tu semillita, tanto en la literatura infantil como en toda la cantidad de gente que estás ayudando con tu asociación y todo lo que estás emprendiendo. Estoy convencida que tenías que hacer muchas cosas aquí y te Sí, tocaba. Sí. o sea, yo creo que lo valioso de la migración para el país que recibe es que sea una migración propositiva, que sea una migración que enriquezca. Y ojo, no necesariamente tienes que venir hablando el idioma, no necesariamente, que para mí fue un plus y una bendición, porque pude llegar y comunicarme sin ningún problema y darme a entender sin ningún problema. Pero lo que importa es que tú quieras aportar, o sea, que quieras aportar algo Mm. de tu cultura, algo de lo que tú eres, algo de tu conocimiento. Y es lo que nos enriquece a todos, es cómo se enriquece una sociedad, Sí, fusionando, ¿no? Culturas y dejando entrar unas en otras. Esto es lo importante. Y hablamos de tus proyectos. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? bueno, mira, en este momento tengo un podcast de literatura infantil y juvenil que se llama Instinto Literario. En Que este podemos escuchar podcast, en Spotify.
Me encanta, está en Spotify, no están todos los episodios allí, porque lo monté hace poco. Y en iVoox, que sí están todos. Em, el formato es más o menos el siguiente. Yo escojo una historia y trato de que sea una historia de corta a mediana, para no hacerlo muy extenso. Hablo un poco de lo que se trata, la leo y hago un cierre. Y la idea con esto es que tú como adulto puedas escuchar en 9, 10 minutos una historia en teoría para niños y le des otra mirada, le des otra lectura, que si te gusta lo compartas con tus peques o lo compartas con otros padres o con tus padres. O sea, tengo personas que lo han escuchado y me han dicho, me ha encantado y se lo he mandado a mi madre y le ha recordado tal cosa. A mí eso me parece muy bonito y me llena muchísimo poder hacerlo porque es una manera de volver a contar historias. O sea, ya quizás no como cuentacuentos usando tu cuerpo y la expresividad allí, sino tu voz. O sea, tu voz, la entonación. Eso me parece casi mágico. Y era algo que yo tenía en la cabeza desde hace tiempo, pero a la vez no, como todo de lo que hemos venido hablando, no era consciente. Yo Sí, sabía que yo quería hacer algo, porque de hecho esa cuenta de Instinto Literario yo la tenía creada en Instagram desde hacía años. Y empecé haciendo como breves reseñas literarias, pero luego por circunstancias la paré. Y hace poco yo estaba pensando y hablando con mi pareja, que él también me aporta muchísimas ideas, y él me puso un podcast que se llama Una hora, es de literatura, no, sí, una hora un libro, ¿no? gracias, Una hora un Un libro. libro y una hora. Ah, sí. Y a mí me gustó tanto, y él me lo puso porque él sabía que me iba a gustar. Y claro, yo después de varios días dije, es que eso es lo que yo tengo que hacer, un podcast de literatura infantil y juvenil. O sea, era como Estoy que, encajando las piezas claro, yo del puzzle. dije, para eso Claro, yo creé mi cuenta, era para claro, eso que yo había claro, creado mi claro. cuenta. Y que además en el último tiempo la había dedicado muchísimo a literatura infantil y juvenil, sin darme cuenta también. Claro. Entonces estoy con ese podcast. También hay uno que hago con una amiga que es periodista también y que es presidenta de Gente que Comunica, es María José Sí, Flores, y se llama Mucho que hablar. sí, Mucho os que he hablar. escuchado en varias ocasiones y se puede escuchar en YouTube. Es uno Así de los es. sitios más cómodos directos para entrar. Gente, mucho que hablar y ahí salís las dos debatiendo un montón de temas muy, muy interesantes. No, y que Sí. pronto, o sea, hemos hablado desde hace mucho tiempo de que tú estés allí, Ah, pero mira. hemos estado como cambiando un poco la duración, la frecuencia, porque antes nos íbamos arriba y hablábamos un montón de tiempo. Y que no se puede evitar, ¿verdad? Estás como con una amiga y al final dices, no, no, que si no, al final se va a hacer demasiado largo y no me van a querer escuchar, pero te dejas llevar cuando estás en una conversación interesante y te cuesta. Sí, lo entiendo. Sí, y también doy talleres con niños donde usamos la lectura como herramienta para trabajar emociones y creatividad. Es un proceso súper interesante. Sí, esto lo hago de la mano con esta juguetería en la que yo empecé a trabajar. Allí los hacemos como una vez al mes y he empezado también a darlos en otras librerías. En otras librerías. Y bueno, mi idea, como te digo, me gustaría muchísimo emprender a futuro con algo así que fuese como un sello editorial y a la vez escuela para narradores, para escritores. Eso creo que sería algo en lo que me gustaría Qué bien. incursionar. Pues mira, dentro de un año retomamos otra vez esta charla y seguro que me dices que ya tienes el proyecto arrancado, porque conociéndote no me Amén, extrañaría nada. amén. También tengo la idea de ver si por fin potencio otras habilidades también un poco artísticas que he tenido como el gusanillo y tengo un cuento infantil que escribí hace años, Mm. entonces quedé como en editarlo y ver si lo puedo ilustrar.
yo con esas técnicas que aprenda, pero bueno, vamos a ver eso. Qué bien, qué bien. Vamos a ver qué tal. Muy bien, seguro, seguro que también, porque en la última feria del libro, y ya vamos a ir terminando, a mí me ha sorprendido mucho y me encanta, me he comprado varios, no lo puedo evitar, la cantidad de libros ilustrados que hay ahora para hacer un poquito la contra al libro digital, claro, para darle otro valor. Y se están convirtiendo en auténticas joyas algunos, es que son maravillosos con unas ilustraciones fantásticas y los ilustradores también pues están saliendo un poquito asomándose a esa ventana editorial que es otra oportunidad pero que convierte al libro a una auténtica joya, no, no tiene nada que ver, dices ya no, no quiero el digital para nada, vamos. Bueno, para algunas Sí. cosas está bien, pero mejor para libros yo que sé que sean más de estudio u otro tipo de libros, ¿no? Pero para narrativa es que hay auténticas maravillas. Sí, sí, Ha la cambiado mucho. oferta es enorme. Yo también, y tenía varios años desconectada de la Feria del Libro de Madrid, porque sí que es cierto que en el último tiempo casi siempre llovía y tal, bueno, como este año, que Sí, la tuvieron, sí, la sí, sí, verdad, los libreros súper rudos, porque sí, llovió casi todos los días. tremendo. Sí. Pero yo este año tenía como una inquietud por ir, una inquietud. También me gasté lo que no me tenía que gastar, también me lo gasté. Claro, claro. Que es una de las razones Es una que hace inversión, que es yo a un veces gasto. evite un poco esas ferias, porque como tengo que pasar como que no, 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 no. Es una inversión. Tú piensas que es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Ahí lo dejamos. Sí, Entonces, pero lo que Andreina, tú dices, o sea, yo sí, salí encantada, sí, sí. encantada, cogí un montón de contactos, o sea, además que me gusta mucho que las editoriales están entendiendo, y esta es mi percepción, no sé cómo lo veas tú, pero están entendiendo como una manera ya diferente de relacionarse con los lectores, de relacionarse con los divulgadores. O sea, hay como una mayor amplitud. Y yo Se han ahora vuelto como, más activos, ¿no? En ese sentido. sí, y Es te digo, verdad, yo es como verdad. una divulgadora así que está empezando, Sí. em, se me han acercado muchísimos autores latinoamericanos, por cierto, que han publicado libros infantiles aquí en España, Ujú. algunos de la mano de editoriales y otros por autopublicación, y precisamente para dar a conocer su obra. Entonces, me gusta que ahora haya como esa posibilidad como más horizontal de poder comunicarte entre autores, editoriales, divulgadores, o sea, eso me parece maravilloso. Pues sí. A mí me parece también fantástico y qué te voy a decir, de comunicadora a comunicadora, imagínate. Entonces podemos encontrar Instinto Literario en Instagram, Sí, no, hay mucho que hablar, vuestro sí. programa en YouTube. Así es, mucho que hablar, lo consiguen así tal cual, se llama el canal de YouTube Ujú. y allí tenemos todos nuestros programas colgados. En Instagram, a ver, qué vergüenza, porque a veces tengo una laguna en el usuario de mucho que hablar, si es con la Q solamente, pero esto es propio de mi despiste, sí, es arroba mucho que hablar, pero con la Q, o sea, mucho Q hablar. Nos Ujú. consiguen Muy así en Instagram. Instinto Literario es tal cual, arroba Instinto Literario en Instagram. En la cuenta está el enlace al podcast en iVoox bien. y Ujú. en Spotify lo consiguen también como Instinto Literario. Y mi cuenta personal en Instagram que es arroba la nieta de Belén, que también tiene enlace a todo lo demás. Que ya me contarás otro día de dónde ha salido ese nombre, ¿no? De la Sí, dieta de tenemos que Belén. hablar de dónde ha salido ese nombre. Vale. Andreina Monasterio, un placer enorme hablar contigo. Yo seguiría y seguiría y seguiría, pero nos quedaríamos Espero. solas seguramente. Entonces, pues bueno, pues en algún otro momento hacemos otra charla o lo que surja. Así es, me ha encantado compartir contigo esta tarde de verano. Qué bien, De verdad, me encanta, es un maravilloso ombligo de semana. que sí, que sí. Igualmente, muchas gracias por asomarte a charlas urbanas y nos vemos muy prontito. Un Muchas beso gracias, enorme Lulu. y mucha suerte con todos tus proyectos que te voy siguiendo y te animo en todo. Gracias. Hasta luego. Hasta muy pronto. Hasta luego.